Muy bien, que tengan todos un precioso día, es mi deseo desde el fondo de nuestro corazón, con mi hermana Susy Campos también en cabina, dando gracias a Dios porque, como dice la Escritura claramente, que la misericordia de Dios, sus bendiciones, sus favores, son nuevas cada mañana para con nosotros. Si el día de ayer ya no pudimos aprovechar muchas cosas, Dios tiene muchas más bendiciones para nosotros el día de hoy. Y no depende de Él que las recibamos, sino principalmente de la actitud de nuestro corazón. Bienvenidos a este su programa, ¿qué dice la Biblia? Pues ahora vamos a esto. Queremos hablar de un tema que en la Biblia es trascendental, en realidad, desde el libro de Génesis hasta Apocalipsis. El tema central de la Escritura es Jesucristo. Y aquí precisamente en el capítulo 5, al concluir la primera epístola del apóstol Juan, encontramos esta verdad, por lo menos 2 o 3 verdades que son piramidales en la fe cristiana. Porque en el versículo 18 al versículo 21 dice de la siguiente manera: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca. Sabemos que somos hijos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Y fíjense, por tercera vez dice: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Padre, te damos infinitas gracias al comenzar esta preciosa mañana, por la bendición que nos das de llegar a tu palabra, Señor, y que en este día tú puedas derramar toda bendición, toda gracia y toda bondad sobre la vida de cada uno de aquellos que están en sintonía de este programa, que han atendido el culto religioso en su iglesia. Señor, que cada iglesia pueda verse impactada por tu amor, por tu bondad, por tu gracia, Señor. Que no se deje de predicar la salvación por gracia en tu nombre. Y a nosotros hoy aquí, oh Dios, humildemente te pedimos que nos des un corazón sencillo y puro para llegar a tu palabra, despojados de todo asomo de soberbia, de autosuficiencia. Y te pedimos, oh Padre Celestial, que sea tu Espíritu Santo el que de manera natural nos guíe a través de la palabra para entender y aprender lo que tú nos quieres enseñar el día de hoy. Por Jesucristo tu Hijo te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Una de las doctrinas que ha sido más atacada desde el primer siglo es la de nuestra salvación por fe en Cristo, la de la suficiencia de Cristo como Señor y Salvador, aparte de muchas otras doctrinas que fueron cambiando por la religión dominante de aquel tiempo, desde el primer siglo en adelante, que fue la del Imperio Romano. Valga la aclaración, y hay cientos de documentos de la literatura secular, no solamente de la palabra de Dios, que establecen clara, fundamental y radicalmente que el catolicismo no fue fundado por Jesucristo. Ponen imágenes a través de las páginas en Facebook, aunque ahí aguantan con todo. Pero el catolicismo no fue fundado por Jesucristo. El catolicismo, históricamente, y váyanse por favor a los documentos del Vaticano, yo estaba revisando eso en estos días, fue establecido por Constantino mediante una estrategia mediante la cual Constantino oficializó el cristianismo. Pero si usted quiere investigar un poco en la historia secular, en la historia eclesiástica, pregúntese por qué al principio hubo 5 obispos que no eran papas, aunque se llegaron a considerar así. Habían 5 iglesias en 5 ciudades en el primer siglo, que eran las que preservaban la predicación y la enseñanza de la fe cristiana. Si no recuerdo mal, estaba la de Alejandría, la de Antioquía, la de Jerusalén, la de Roma y la de Constantinopla. Con el tiempo, por diferentes circunstancias, problemas y presiones, 4 de ellas desaparecieron y quedó ejerciendo su primacía la iglesia de Roma. Y hubo un momento que al obispo de Roma, que era un supervisor, overseer es la palabra en inglés, episcopos es la palabra en griego,
era el que supervisaba las actividades de la iglesia, las que tenían que ver con la vida eclesiástica y la vida familiar de la iglesia. Poco a poco, mediante el apoyo del Imperio Romano, la iglesia romanista adquirió una total preeminencia, amparo y desarrollo, pero entre los años 110 al 140, según nos cita el historiador Justo Anderson, usted puede revisar sus libros, le digo, usted puede remontarse, puede irse a toda consulta fiable, seria, histórica, a la que usted puede echar mano, y se va a dar cuenta donde aparece de repente que la iglesia romanista comenzó a llamarse Iglesia Católica Romana. ¿Por qué le digo esto? Porque precisamente de esto habla este pasaje cuando lleguemos casi a su conclusión. Pero el apóstol Juan a los creyentes de aquel tiempo, como el día de hoy a nosotros, quiere hacernos 3 declaraciones en el tiempo que tenemos, y espero que sea suficiente. En primer lugar dice, sabemos. Viene de una palabra que originalmente es gnosis, conocimiento, pero más allá de un conocimiento, epignosis, perdón, más allá de un conocimiento meramente mental, meramente conceptual, meramente intelectual, habla más bien de un conocimiento por experiencia que genera convicción. Dice, sabemos, tenemos la convicción y la seguridad que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. La palabra dice que a que se refiere no practica, quiere decir que no toma el pecado como algo corriente en su vida diaria. No hace del pecado una vivencia, no se goza, no se deleita en cualquier tipo de pecado. Recordando que la palabra, una de las alusiones de la palabra pecado es hamartía, la otra es parabasis. Pero la palabra hamartía literalmente quiere decir errar el blanco, no dar en el blanco. Y la ilustración es la del arquero que al apuntar no daba en el blanco al que estaba apuntando. Entonces, cuando dice que el que ha nacido verdaderamente de Dios, el que ha experimentado un nuevo nacimiento, basado en un arrepentimiento genuino de una vez y para siempre por todos sus pecados, en una confesión genuina en Jesús como el Señor y el Salvador absoluto de la vida, más nada menos nada, y tiene una entrega incondicional, una rendición incondicionalmente de su vida a Dios, no practica el pecado, no toma el pecado como cuestión, como cosa de deleite. El apóstol Pablo nos lo dice también en un pasaje que es de los que más me encanta, en Romanos capítulo 6, versículo 1, ¿qué pues diremos? Perseveraremos, continuaremos en el pecado para que la gracia de Dios abunde, solo porque ahora somos salvos. De ninguna manera, dice Pablo, y hace alusión otra vez a esta palabra epignosis de otra manera de hacer alusión a ella. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Y lo que el apóstol Pablo está remarcando en el capítulo 6 de Romanos es precisamente que la evidencia contundente del nuevo nacimiento de una persona es testificada mediante el bautismo. Dice que nosotros hemos sido participantes de la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo, a fin de que como Cristo resucitó por la gloria del Padre, así también nosotros andemos, peripateo, andemos en nuestra vida nueva, nuestra conducta refleje que somos personas que verdaderamente hemos experimentado un cambio de vida, un cambio de corazón. Y un cambio de corazón que no viene determinado por las actividades religiosas que se desarrollan o en las que se participan en diversos cultos religiosos, sino por un cambio de corazón que viene reflejado por un cambio de conducta. Entonces dice, sabemos, tenemos la convicción que todo aquel que ha nacido de Dios, y quiero echar mano de lo que el apóstol Juan nos dijo en su evangelio en el capítulo 1, en el versículo 12 y 13, mas a todos los que le recibieron, a los que creen, a los que han confesado a Jesús como Señor y Salvador de la vida, a los que creen en su nombre, les dio la potestad, les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Hijo de Dios es aquel que ha confesado a Jesús de una vez y para siempre como el Señor y el Salvador de su vida. No es aquel que participa en una serie de actividades litúrgicas, eclesiásticas o religiosas, llámele como usted quiera.
Es aquel que ha tenido la rendición incondicional de su vida de una vez y para siempre a Jesús. Eso debe de marcar una diferencia entre los religiosos profesantes y las personas creyentes en Cristo, los que verdaderamente han nacido de nuevo. Porque mire lo que dice el versículo 13. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. A ellos se refiere Juan aquí, en primera de Juan, capítulo 5, versículo 18, dice: nosotros tenemos la convicción que todos aquellos que han sido engendrados por Dios y mediante la persona de Jesucristo, no practican el pecado. No se puede gozar en la vulgaridad, en la inmoralidad, en la pornografía, en los vicios, en las bajas pasiones. A diario observo en diferentes contextos, en redes sociales, que estas personas que tanto defienden determinado culto religioso, digo, no sentirán nada cuando en las fotos que comparten sacan mujeres medio desnudas o desnudas, con bikini o sin bikini, con las piernas abiertas. No se ponen a pensar que esas mujeres, si se creen tan devotos, tienen algo de María. Refleja, si usted lo quiere, vamos a meternos ahí. Esas mujeres que comparte usted, mi querido amigo, pastor o siervito o levita, con mujeres semidesnudas o totalmente desnudas, ¿no se pone a pensar usted que esas mujeres conservan algo de la dignidad de María? Y abiertamente se comparten con las piernas abiertas o haciendo todo tipo de cosas. No, se ofenden cuando se dice algo en cuanto a la Virgen María, pero no sienten absolutamente nada cuando se expone a una mujer como objeto sexual en unas imágenes pervertidas. Si vamos a honrar a María, con lo primero que tenemos que comenzar, señores católicos, es con honrar a la mujer, dándole el lugar que Dios le ha dado. Y no importa de dónde venga, no importa lo que haga, no importa cómo viva, esa mujer conserva algo de la dignidad, si usted quiere, conserva algo de la dignidad de María, y por eso merece respeto. Mujeres, por favor, ya respétense un poco. Y hablo de las religiosas, y hablo de las evangélicas y católicas. Sí, y hablo de aquellas que en el día de culto están con uniforme en su iglesia evangélica. Y hablo de aquellas que en el día de la misa se están persinando, pero que luego después se van a los bares, se van a los moteles, se van a la playa con sus amantes. Aquí está diciendo Juan: sabemos, tenemos la convicción que todo aquel que ha experimentado un nuevo nacimiento no se puede deleitar en el pecado, señores. Perseveraremos en el pecado, nos seguiremos dando gusto en el pecado, para que la gracia de Dios abunde. En ninguna manera, dice Pablo. Saludos, Ana Castillo de Chicago, Illinois, y a los que se vengan añadiendo de aquí en adelante. Pues aquel, y vuelve a enfatizar el apóstol Juan, pues aquel que ha sido engendrado por Dios, le guarda, y el maligno no le toca. Ay, es que el diablo me tocó, le puedo aceptar eso a una persona que no han tenido un verdadero encuentro con Dios, que sencillamente es una persona religiosa profesante, que va a la iglesia cuando le da la gana, que lee lo de la Biblia lo que le conviene. Porque si yo puedo pasar 24 horas al día leyendo la Escritura, pero si eso que estoy leyendo no provoca un cambio en mi corazón, no sirve absolutamente de nada, señores. Ay, que el diablo me tocó, lo siento mucho. No es pecado ser tentado, el pecado es ceder a la tentación. Pero hay tantos en el ambiente religioso ahora que no solamente ceden a la tentación, se dan gusto con el pecado. El que ha nacido de nuevo es una nueva criatura. Quizás por eso es que muchos se deleitan en las cosas que hacen diariamente, porque sencillamente no han nacido de nuevo. Porque el apóstol Pablo dice en 2 Corintios capítulo 5, versículo 17, de modo que si alguno está, tiempo presente, tercera persona del singular, si alguna persona está en Cristo, quiere decir que si alguna persona ha nacido de nuevo, que si alguna persona confiesa hoy como a Jesús y el Señor y el Salvador de su vida, dice Pablo, es una nueva criatura. Aquel que fue engendrado por Dios le guarda, Dios lo protege.
Por ello, cuando experimentamos el nuevo nacimiento, no solamente somos hechos nuevas criaturas. La Biblia dice que el Espíritu Santo, que no es una palomita que se ve ahí en los cuadros de la divina providencia, el Espíritu Santo viene a morar en el corazón del creyente. Y es el que guía, y es el que enseña, y es el que motiva al creyente a andar como Cristo anduvo. El apóstol Juan, aquí en el capítulo 2, versículo 6 de su primera epístola, dice que el que dice que tiene comunión con Dios debe andar como Él anduvo. El que dice que permanece, el que dice que tiene comunión con Él, debe andar, debe comportarse, debe vivir como Jesús vivió. Es que, óigame, nuestra norma, nuestro modelo, nuestro ejemplo de vida no es ningún cura, no es ningún pastor, no es ningún doctor, no es ningún apóstol. Se llama Jesús, señores. Pero como las normas de Jesús son tan pesadas, ¿verdad? Yo mejor me voy donde uno que a una iglesia donde, pues sí, uno pasa desapercibido y pues nadie le dice nada. Exacto. Evidencia de que no se ha nacido de nuevo. El que ha nacido de Dios no puede deleitarse en el pecado. Lo siento. Y es normal que en muchas partes dicen, ay, perdón, ya se me salió. Mentira. No se le salió, es que lo quiso hacer. Y claro, delante de mí, delante de otras personas será excusable, pero no delante de Dios. ¿Quiere que hagamos una pequeña prueba? Usted y yo. ¿Cómo nos encontramos delante de Dios? ¿Qué es lo que más constantemente fluye de su corazón? ¿La verdad? ¿La honestidad? ¿La santidad? ¿La rectitud? ¿O la vulgaridad? ¿La mentira? ¿La traición? ¿El engaño? Eso determina qué clase de persona somos usted y yo delante de Dios. Porque a la gente la podemos engañar presentándole una faceta de lo que queremos que la gente crea que somos. Pero otra es lo que Dios verdaderamente sabe que hay en su corazón y en el mío. El que ha nacido de Dios no se puede dar gusto revolcándose en el vómito del pecado. Lo siento. Y si no sentimos la menor vergüenza, pena o arrepentimiento cuando hacemos cualquier cosa que perfectamente sabemos que desagradan a Dios, es la evidencia clara que Cristo está en nuestros labios, pero no en nuestro corazón. Cristo dijo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Así que la primera convicción sobre la que pone su argumento el apóstol Juan aquí al terminar la epístola es que todo aquel que ha nacido de nuevo no se puede deleitar en el pecado. Versículo 19. Pero sabemos, mira, aquí viene el complemento, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. ¿Cómo? Cristo dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es, no por el apóstol, no por el pastor, no por María, lo siento, sino por mí, dice Jesús. Nos ha dado entendimiento, nos ha dado la capacidad de poder discernir, entender, comprender y aceptar dónde está la verdad. El día de ayer yo escribía respecto a un artículo que salió en una red social, en Facebook, precisamente. El pastor Chuy Olivares lo dijo en una enseñanza preciosa hace mucho tiempo. Si lo que se enseña en una iglesia no tiene como centro a la persona de Jesucristo y como fundamento la verdad de la Escritura única, inefable e inerrante, entonces su fundamento son las mentiras del diablo expresadas por la boca de un hombre. Es antropocentrismo puro. Cristo no es el centro, es el hombre. Hombres que se levantan para decir, aquí soy yo el que establece la doctrina en esta iglesia. Qué lástima. Toda iglesia debe de tener
su enseñanza y su doctrina, fundamentada en la Escritura. No nos equivoquemos. Pero aquí dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido, Jesucristo, y nos ha dado entendimiento para conocer al verdadero, punto y coma, quedémonos ahí. ¿Cuál verdadero? El verdadero Dios, amado. Respecto a esto, primera de Timoteo capítulo 2 versículo 5, el apóstol Pablo en sus epístolas pastorales escribe lo siguiente. Fíjense lo que dice. Porque hay un solo Dios y un solo mediador. Si hubiese otro entre Dios y los hombres, si hubiese otro mediador, otro que sirva, que ofrezca una labor intercesora entre nosotros y Dios, aquí lo diría o cualquiera de los apóstoles. Pregunto una cosa a todos ustedes que lo van a escuchar y lo van a ver. ¿Por qué se pone tanto énfasis en la intercesión de María? ¿Por qué no menciona nada de ello todo el Nuevo Testamento, ni los apóstoles? ¿Por qué no hablaron absolutamente nada de ello los de la era patrística? ¿Por qué no hablaron claramente de ello? Hay tantos, Tertuliano, Orígenes, Eusebio, Tomás de Aquino, Agustín de Hipona, que luego les pusieron el san. ¿Por qué no hablaron nada de la intercesión de María? ¿Por qué esto comienza a aparecer ya muchos siglos adelante, después de la primitiva congregación en Jerusalén? ¿Por qué? Porque sencillamente el Imperio Romano, en los primeros 500 años de la historia cristiana, de nuestra era después de Cristo, fue el que le dio el amparo a la iglesia romanista. Y el Imperio Romano secuestró todo lo que eran documentos históricos, literarios, absolutamente todo, y mediante ello comenzó a entretejer su telaraña de engaño, de herejías y de falsa doctrina. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Ahí tendría oportunidad de decir el Papa, María, el apóstol, el pastor. Pero dice Jesucristo hombre. No hay más. En el libro de los Hechos, en el capítulo 4, versículo 12, dice claramente, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. El aspecto preeminente de Jesucristo queda claro y es evidente en todo el Nuevo Testamento. El Hijo de Dios ha venido, dice, volvamos a primera de Juan, y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Precioso que allá en Juan capítulo 17, versículos 1 al 5, el Señor Jesucristo, antes de entrar en ese proceso de martirio y ejecución, dijo así cuando hablaba con el Padre. Estas cosas habló Jesús y levantó los ojos al cielo y dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, y mire lo que dice, para que también tu Hijo te glorifique a ti. ¿Por qué añade eso? ¿Por qué ese énfasis? Para que nadie pueda decir después que Jesús iba en la muerte y en la resurrección, iba a glorificar a su mamá o a cualquier otra persona. Dice, Padre, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, pero no queda ahí. Como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y oiga lo que dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Glorifica a tu Hijo para que yo te glorifique a ti, dice. ¿A qué quiero llegar con esto? A lo que dice Primera de Juan 5:19.
Sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado un entendimiento para conocer al que es verdadero, al verdadero Dios. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Padre, tú me has glorificado, ahora yo te voy a glorificar a ti. Es que absolutamente todo lo que hizo Jesucristo fue para la gloria de Dios. No fue ni para su propia gloria, fíjese. Fue para la gloria de Dios. Y la encomienda que nos da a nosotros en Cristo, a los verdaderos creyentes, es que todo lo que hagamos en la iglesia, mire Colosenses 3:22, 3:23, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sea de palabra o de hecho, dice en otra epístola, hagámoslo para la gloria de Dios, no para la gloria de un hombre, no para la gloria del nombre de una iglesia, para la gloria de Dios. Estamos en el verdadero, dice, conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Y dice, punto y seguido, este es el verdadero Dios y la vida eterna. Sabemos que somos de Dios. Versículo 19, discúlpeme, lo había saltado. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. ¿Quién es ese mundo entero? Todas aquellas personas que viven una religión, pero que no han confesado a Jesús como su Señor y su Salvador. Me entristece, me da vergüenza, y lo digo con toda propiedad, y lo digo porque esto va a salir en YouTube ya por la noche, lo voy a subir a la página, que tantas personas que se dicen ahora evangélicas o evangelocas, les digo yo, o cristianas o católicas, andan promocionando, porque ya vi las fotos en las redes sociales, a un individuo musulmán. Todo porque los otros candidatos de otro partido no interesan en este momento, les caen mal. Pero son tan bobos que andan siguiendo a este muchacho musulmán de absurdas ideas y van a comprar al supermercado del otro señor. Un poco ilógico, ¿verdad? Pero no se dan cuenta de algo ustedes, señores religiosos del culto que sea, que al dar su apoyo a este muchacho, que viene de un contexto de homosexualidad, de drogas y abuso, investíguelo, ahí está en Wikipedia, investíguelo usted. No, número uno, no adora a Jesucristo, lo rechaza, porque para él el Mesías es otro, el Mahdi es otro, el Mahdi de los musulmanes. No cree en la palabra de Dios, inefable, infalible e inerrante, como norma de fe y de vida para nosotros. Él tiene el Corán. Rechaza la soberanía de Dios, porque para este muchacho, el Dios en el que usted y yo creemos, no es el Dios en el que él cree. Su Dios es Alá, y Mahoma es su profeta. Con esto, señores, ustedes que andan apoyando a ese pobre inútil, están apostatando de su fe. Son estos, están bajo el maligno. Y la última, más grave, los musulmanes odian a Israel. ¿Y sabe qué? Claro, él se lo puede maquillar de todas las formas que usted quiera, pero para que el Mahdi, el Mesías de los musulmanes, de quien él es parte, porque su padre fue el líder de la comunidad musulmana aquí en este país, para que el Mahdi de ellos se manifieste, todos los judíos, usted y yo como infieles, tenemos que desaparecer. A él no le interesa usted como un prosélito, a él le interesa usted como carne de cañón para sus propósitos egoístas. Si usted sigue apoyando a ese muchacho, me tiene sin cuidado lo que crea, usted queda bajo el maligno, porque está apoyando a alguien que odia a Israel, que odia a Dios, que odia a Jesucristo y que rechaza la Escritura. Sabemos, tenemos la convicción que somos de Dios. Y prefiero apoyar
en mi parte humana, a una persona que me permita seguir predicando libremente sobre estas verdades de la Escritura. Que tal vez con los católicos no vamos a estar de acuerdo con todos, porque ellos basan más toda su doctrina en la tradición y en las encíclicas que se han escrito a través de los siglos. Puedo estar más de acuerdo con ellos cuando reconocen a Jesús como Señor y Salvador, a Dios como el triuno Dios soberano por sobre todas las cosas, y la Biblia como la infalible e inerrante palabra de Dios, que aman a Israel. Que hay muchísima gente católica que ama a los judíos y a Israel. Puedo tener yo la certeza de apoyar a un gobierno, no como ahora, que está apoyando el aborto descaradamente. Menos mal que ya van para afuera, porque toda esa gente que no adora a Jesucristo, que rechaza a Dios, que rechaza la infalibilidad y la inerrancia de la Escritura, están bajo el maligno. No lo digo yo, lo dice la Escritura, y me tardaría yo el resto de la mañana en confirmar esto. Juan dice: sabemos que todo el que ha nacido de Dios no practica el pecado. Si usted verdaderamente se llama a sí mismo hijo de Dios, usted y yo no nos podemos deleitar en el pecado. No. Y si es así, Cristo no está en su corazón. Usted podrá ser muy religioso, muy moralista, pero desafortunadamente tengo que decirle, lo que le espera fuera de Jesucristo es la condenación eterna. ¿Nos está amedrentando? No, yo quiero meterle miedo en su corazón, pero miedo al juicio de Dios. Porque Juan capítulo 3, versículo 18, en primer lugar el Evangelio dice: el que en Él cree, el que ha confesado a Jesús como Señor y Salvador, no es condenado. Pero el que no cree, el que rechaza la oferta del Evangelio única y exclusivamente en la persona de Jesucristo, su muerte expiatoria, su sacrificio en la cruz del Calvario y su resurrección, el que no cree en Él ya ha sido condenado. Y es un presente perfecto. Ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y sigue. Y esta es la condenación: que la luz, que Jesucristo vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas de la religión que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras son malas. Porque el ser humano quiere una religión donde le permitan emborracharse, andar con mujeres, robar, defraudar, mentir, traicionar, calumniar, que tomar la decisión de cambiar su manera de vivir. Y dice el versículo 36, otra vez: el que cree en el Hijo. Y no es creer, no es un asentimiento meramente mental o intelectual. Tiene que ver con un ejercicio de la voluntad, con una confesión del corazón. El que cree en el Hijo tiene tiempo presente, tercera persona del singular. Tiene vida eterna. Con todo el respeto, pregúntele usted, ¿cuál es la esperanza de la vida eterna que tienen los católicos? En primer lugar, pregúntele, porque yo lo he hecho con muchas personas, ¿por qué son católicos? Y si van a fundamentar su catolicismo, dígale que saque su Biblia y le muestre en su Biblia por qué razón son católicos. Desde hace aproximadamente 30 años ellos sacaron un librito que ahora lo han mejorado. El librito decía: defiende tu fe. Pero yo quiero que con una Biblia sola, sin echar mano de toda la herejía de la que muchas veces han sido víctimas por siglos, que solo con su Biblia en mano puedan comprobar quién es Jesús, quién es el Espíritu Santo en sus vidas, qué valor tiene la palabra de Dios para ellos y en qué fundamentan la seguridad de su vida eterna. Y le aseguro, la mayoría, más del 90%, no saben hacerlo, porque sencillamente, como muchos pseudo cristianos evangélicos,
tienen a Dios del diente al labio, pero no en su corazón. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y si usted, querido amigo evangeloco, cree que por haber repetido una oración de fe, usted ya es salvo, le tengo malas noticias. Lo que le espera es el lago de fuego. Su pastor lo engañó. La salvación no depende de repetir una oración de fe. Nunca está eso en la Escritura. ¿Por qué se critica tanto a los católicos por el Padre Nuestro y el Ave María? Si muchos evangélicos son más 100 veces más idólatras que ellos. Se lo digo por experiencia propia. Tengo 40 años ya de andar en esto. Sé de lo que estoy hablando. La salvación, la seguridad de la vida eterna y del perdón de los pecados no depende de repetir una letanía evangélica. Porque no se engendran ovejas para el reino de Dios. Se engendran cabras para el reino del pastor. La mayoría de iglesias, supuestamente evangélicas, no están llenas de ovejas, están llenas de cabras, están llenas de lobos, están llenas de gente perversa, inmoral, con un corazón lleno de malignidad, lleno de mentira, de engaño, de traición, de adulterio. Y son diáconos, y son directivos, y son servidores, y son parte de la congregación. ¿Por qué no cambian las cosas? Porque desgraciadamente, desde el púlpito, eso es lo que se encuentra. Pero aquí Juan nos da la seguridad de la convicción de 3 cosas. Número 1, que el que ha nacido de nuevo no se puede deleitar en el pecado. Número 2, sabemos que somos de Dios. El apóstol Pablo, allá en Romanos en el capítulo 8, nos da esta enseñanza, hablando a la luz de la obra del Espíritu Santo en el corazón del creyente. Fíjese lo que dice en el capítulo 8, versículo 7, 8 y 9. Y los que viven según la carne, los que viven dándole rienda suelta a sus bajas pasiones y después creen que con solo persinarse y rezar unas cuantas oraciones y que por ir a la iglesia, dar diezmo y ponerse un uniforme, se está engañando a usted mismo. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Y mire lo que dice el 9. Mas vosotros no vivís según la carne. Está hablando de la persona que verdaderamente ha nacido de nuevo. No vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Dios, no es de él. Y mire lo que dice Romanos en el versículo 12. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, dándole rienda suelta a todas las bajas pasiones cuando querramos, sin experimentar la menor pena, vergüenza o dolor en el alma, si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu, por la obra del Espíritu Santo real, manifestada en la dirección y en la convicción de pecado cada día, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por Dios, estos son hijos de Dios. Dígame, querido amigo que me escucha, ¿puede hablarme usted de cómo se manifiesta la guía del Espíritu Santo en su vida? ¿Puede hablarme de eso? Solo a la luz de esto. Ya hay más textos. Le pregunto a usted, ¿sabe usted lo que significa ser sellado con el Espíritu Santo? ¿Sabe usted por qué al Espíritu Santo el apóstol Pablo le llama las arras de nuestra herencia? ¿Sabe usted a qué se refiere la Escritura cuando habla de una esperanza viva reservada para nosotros en el cielo? ¿Sabe usted que son coronas? ¿Sabe usted que son galardones? ¿Sabe usted qué es ser una nueva criatura en Cristo? Estas no son preguntas teológicas. Estas son preguntas que un verdadero creyente debería de saber contestar inmediatamente a la luz de la Escritura. Cuando ha tenido un verdadero encuentro personal con Jesús y con Dios y con la verdad de Dios. Pero si alguna o ninguna de estas preguntas usted la puede contestar, usted necesita nacer de nuevo. Nicodemo era uno de los principales entre los judíos. Había sido criado en una sinagoga, conocía la Escritura,
Pero cuando fue confrontado por Cristo a partir del versículo 5 en adelante, 6 en adelante, disculpe, vamos al versículo 3. Respondió Jesús y le dijo: de cierto, te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre, imagínese? Era un líder judío. ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede entrar acaso por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto, te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es; lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiera y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni sabes a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió, le dijo Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Un hombre religiosamente educado, pero espiritualmente muerto. Eso es lo que predomina en el ambiente religioso hoy. Eruditos en teología, correcta o incorrecta, celosos de su religión como el apóstol Pablo. Conforme a la más rigurosa secta, viví fariseo, dice Pablo. Pablo, el que después, cuando nos presenta su currículum, en Filipenses capítulo 3, dijo que las cosas que antes estimaba como ganancia, ahora las tenía como pérdida, y hubo un momento que hasta las estimó como excremento, escubalón, como basura. Ahora le llaman currículum mucho, fíjese. Ya le dije a usted, ¿verdad? Desde doctor en teología, licenciado en teología, y el que menos, capellán. ¿Y eso qué? ¿Le sirven esos títulos delante de Dios? ¿Nos sirven esos títulos delante de Dios? Señores, el ser pastor o maestro no es una profesión a la luz de la Escritura, es un oficio. Es un oficio que debe ser desempeñado dignamente. No nos equivoquemos, por favor. Sabemos que somos hijos de Dios, dice. En segundo lugar, sabemos que somos de Dios. ¿Por qué está usted seguro que es de Dios? ¿Porque profesa una religión? ¿Porque hoy fue a la iglesia? ¿Porque da limosna? ¿Porque ofrenda? ¿Porque diezma? ¿Por qué puede usted estar seguro de que es hijo de Dios? Sabemos que somos hijos de Dios. Y el mundo entero habla de todo el resto de personas, profesantes religiosas, pero sin un verdadero nacimiento. Están bajo el dominio del maligno. Segunda convicción. Tercera, dice Juan: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido. Y esta primera venida de Cristo es tan importante para su segunda venida, porque Cristo en su primera venida puso el fundamento eterno, seguro y estable de nuestra salvación, del perdón de nuestros pecados y de nuestro destino eterno. Sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento, inteligencia, discernimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero. Con todo lo que he dicho, no tengo interés de quedar bien con usted. Y si se da por ofendido, lo siento mucho. Discúlpeme, pero no me voy a retractar, porque todo lo que he dicho está ceñido a la verdad de la Escritura. Allá usted si quiere aceptar la verdad o la quiere rechazar. La verdad es que si usted no ha confesado de una vez y para siempre que Jesucristo murió de una vez y para siempre por nuestros pecados, si usted no ha hecho una rendición incondicional de su vida a Él, confesándole como Señor y Salvador, usted es de los candidatos a estar separados por toda la eternidad de la presencia de Dios. Muchos religiosos creen que la vida eterna comienza cuando morimos físicamente. Están bien equivocados.
La vida eterna comienza cuando una persona entrega a Jesús su vida de una vez y para siempre. ¿Por qué? Porque cambia de posición delante de Dios. Pasa de condenación a justificación. Pasa de la condición de perdido a ser salvo. El mismo apóstol Pablo, en Colosenses capítulo 1, versículo 13, lo dijo de la siguiente manera: que por medio del sacrificio de Cristo habíamos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. 1:13, el cual nos ha librado, nos ha rescatado de la potestad del dominio de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. ¿Sabe usted que en esta porción de Juan está implicada la doctrina de la redención? Y la palabra redención, me gustaría preguntarle tanto a religiosos como evangélicos, religiosos de cualquier índole. Cuando la Biblia habla de la redención en Cristo, ¿a qué se refiere? Se lo dejo de tarea, averigüe. ¿A qué se refiere ser redimidos por Cristo? Porque hay tres palabras en el idioma griego que ilustran, y están aquí en la Biblia, que ilustran claramente a qué se refiere la redención. Es que al que ha nacido de nuevo, dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, todo aquel que ha sido redimido. ¿Qué es redención? ¿Puede enseñarme usted algún texto en la Escritura que hable de la redención? ¿De su redención? No lo que dice la religión, no lo que dice el líder, lo que dice su Biblia. Sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Al verdadero Dios. ¿Cuál? El Dios de la Biblia. Y estamos en el verdadero. Mire lo que dice en su Hijo Jesucristo. Punto y seguido. Y aquí está un versículo que odian los testigos de Jehová, que odian los musulmanes. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Jesús lo dijo. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Así que, ¿en qué consiste la vida eterna? El primer paso, en conocer a Dios de una manera personal, de una vez y para siempre, por medio de la persona de Jesucristo. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Y aquí nos está diciendo Juan, este es el verdadero Dios y la vida eterna, hablando de Jesucristo. Tener vida eterna es tener a Dios. Tener vida eterna es tener a Jesús. Punto. Más nada, menos nada. Y sería un mentiroso si yo le cambio esta verdad. Dice el apóstol Pablo, allá en 1 Corintios capítulo 11, versículo 3, porque muchos a través de la historia han tratado de poner, han tratado de poner como fundamento en la iglesia el eclesiastismo, a los santos, a los papas, a los curas, a María incluso. Pero yo quiero que usted en su Biblia, y por cuestión de tiempo no pude traer yo mi Biblia de las Américas, estoy dejando de usar la Biblia de Reina Valera, pero por cuestión de tiempo no traje la Biblia de las Américas, o de Nácar Colunga, o de Torres Amato, o de Bober Cantera, o la Biblia latinoamericana, no necesariamente Reina Valera. El mismo mensaje que encuentra aquí va usted a encontrar en esas Biblias. Fíjese que el apóstol Pablo declara tácitamente aquí en 1 Corintios, en el capítulo 3, versículo 11, dice, porque nadie, óigame bien, nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Señores, el fundamento de la iglesia, único y absoluto, se llama Jesucristo. Pablo lo dijo en Efesios capítulo 2, en el versículo 20, cuando hablaba con los hermanos de Éfeso. Dice en el versículo 19, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas,
siendo la principal piedra del ángulo, Pedro. Aquí, mire, yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca, sobre esta piedra, dirán algunos, edificaré mi iglesia. Pero mire aquí cuál es el fundamento de la iglesia. Siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. El mismo principio enfatiza Pedro en su primera epístola en el capítulo 4. El mismo principio enfatiza una vez más el apóstol Juan cuando dice: este es el verdadero Dios y la vida eterna. Quien tiene a Dios tiene a Jesucristo. Usted me quiere decir que tiene comunión con Dios. No puede tener comunión con Dios si Jesucristo no es el Señor y el Salvador de su vida. Lo siento mucho. Y si Jesucristo no es el Señor y el Salvador de la vida, lo que nos espera es la condenación eterna. Sea del culto que usted quiera hacer. O Jesús es todo o no es nada. Aquí no caben pastores, doctores, papas. Aquí es solo Jesucristo. Esa fue la verdad irrefutable que el apóstol Pablo declaró allá en Filipenses capítulo 2, versículos 11 en adelante, hablando de la exaltación de Cristo, cuando dice de la siguiente manera, Filipenses 2:9, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, escuche bien, para que en el nombre de Jesús habrá un día que se doblará toda rodilla. Mire lo que dice, en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que estén en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, en el infierno o en el sepulcro, y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna. Termina Juan y dice: hijitos, en un tono paternal, guárdense de los ídolos, guardaos de los ídolos. Y por favor, hermano evangélico, aquí no tiene que ver solo con imágenes, porque la palabra en griego no tiene que ver solo con imágenes. Si usted piensa que esto se refiere para atacar a los católicos, está bien equivocado. Hay más idolatría en la iglesia evangélica que en otros cultos religiosos, porque han levantado su Baal, al pastor, el nombre de la iglesia, y a Jesucristo lo han desplazado. Guardaos de los ídolos. Ídolo es todo aquello que le quita el lugar que a Dios le corresponde en la vida. Llámese doctrina, llámese iglesia, llámese pastor, llámelo como usted quiera. Hasta aquí llegamos con este estudio de la primera epístola. La primera epístola pone el fundamento que para tener comunión verdaderamente con el Padre hay que tener comunión con el Hijo. Y la comunión con el Padre y con el Hijo se manifiesta por nuestra obediencia a la Escritura. Pero mire, vamos a entrar el próximo domingo en la segunda epístola, que esta ya es la parte práctica de la primera. ¿Qué es andar en la verdad? Ese es el principio fundamental sobre el que gira la segunda epístola de Juan. Pero un consejo: si en esa iglesia donde usted se congrega no le predican a Jesús como el Señor y el Salvador de la vida, la salvación por fe en Jesucristo y la realidad del juicio venidero, le ruego, en el nombre de Jesús, sálgase de ese lugar. Usted ha caído en las trampas de un falso maestro. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu amor y tu bondad. Te pido, Dios, que obres en mi hermana Susi, en su dolor. En el nombre de Jesús, que tú pongas tu mano de sanidad hoy en ella. Obra en su madrecita también. Oro en este momento por mi hermano Nelson Canales, que está recuperándose de su proceso. Dios, en el nombre de Jesús, glorifícate en él, en su esposa Esmeralda, en sus hijitas Milka y Cecia. Señor, prospéralos, sosténlos en su negocio, en su trabajo. Te suplico, Señor, por todos mis amigos y hermanos. También oro por aquellos que todavía no te conocen como Señor y Salvador. Oh Dios, alcánzales con tu salvación. Por aquellos que están quebrantados, buscando un milagro, con necesidades económicas, físicas, emocionales o espirituales. Señor, en el nombre de Jesús, obra tú con poder en sus vidas el día de hoy. Gracias por esta preciosa oportunidad. Te bendecimos y te adoramos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amigos,
Hasta aquí llegamos. Hasta la próxima. Que tengan un día lleno de bendición. Que Dios les bendiga.